Comenzamos la grabación del día de hoy. Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva clase de física. Quien les habla, Marcelo Ortiz Pla, le da la bienvenida a la clase correspondiente al jueves 3 del 9 del 2020. Increíble, emocionante, ya está en el principio de septiembre, nos acercamos a la primavera y la hemos remado todos en casa. Desde marzo prácticamente estuvimos en contacto presencial, físico, digamos así, no desde la virtualidad, desde prácticamente 2 semanitas, no más que eso, 1 semana, 2 semanas, como mucho, si mal no recuerdo. Con lo cual, la verdad, les agradezco la paciencia, la empatía que han tenido. Por supuesto, estoy alegre de que se hayan sumado a las clases que venimos desarrollando también desde el principio. Creo que debo haber sido de los primeros que habilitó Zoom para dictar las clases y respetar más o menos los horarios de cursada. Por suerte, los días jueves, los chicos de tercera no tienen nadie a este horario, así que no tendríamos que estar dando la clase a las 7:30 de la mañana. Se nos complicaría, a mí me da lo mismo, pero habría que madurar un poquito más. Y bueno, y los días lunes ocurre otro tanto, pero en el horario de la última hora, ¿no? Después de 10:30 a 11, prácticamente a las 12 menos 10, 11:50. Con lo cual, bueno, el aspecto positivo es que hemos podido desarrollar integrando la materia a un ritmo normal, tranquilo, y desarrollando todos los temas previstos en el cronograma original, lo cual no es poca cosa. Así que, bueno, vamos a comenzar después de esta pequeña introducción, vamos a comenzar a trabajar en el día a día. Hoy lo que vamos a trabajar es sobre algunos problemitas correspondientes a la guía de física del caso de electrostática. La clase pasada dedicamos nuestra energía a definir lo que era campo electrostático y lo que era trabajo electrostático, que nos llevaba al concepto finalmente de potencial electrostático, y finalmente terminamos centrando nuestra atención en la definición de capacidad. Hoy, de alguna manera, vamos a jugar con ese recorrido y vamos a tratar de ir haciendo un paso a paso con algunos problemas que son muy, muy tranquilos, porque prácticamente, acuérdense que capacidad era la diferencia potencial, básicamente. Entonces era la carga almacenada dividido la diferencia potencial. Entonces teníamos el concepto de capacidad. Entonces, sobre esos 3 pivotes, prácticamente todos derivados de la ley de Coulomb, tuvimos la posibilidad de establecer un recorrido de lo que es la teoría. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar con la práctica con un primer ejemplo sobre campo eléctrico. Entonces, ¿cómo sería la estrategia? La estrategia sería tratar de plantearles el enunciado del problema y bueno, en ese contexto lo que tengo que hacer es, lisa y llanamente, y vamos a jugar un poquito con las imágenes en la búsqueda para tratar de determinar cómo resolver el problema, que en realidad van a ser bastante simples. Así que bueno, comencemos. Compartimos pantalla. Vamos con la pantalla número 2, como siempre. Y tenemos el enunciado de esta primera actividad correspondiente al tema campo electrostático, en realidad más que campo eléctrico, porque hay dos, si bien es un campo eléctrico, donde nos estamos introduciendo, hay 2 tipos de campo eléctrico, los campos electrostáticos y los campos electromagnéticos. Digamos, lo que varía es el origen de la generación de estos campos, básicamente, la causa. Como no puede ser de otra manera, y les agradezco a los adelantados, por favor, en el chat de todos pongan su apellido, su nombre y el curso. ¿De acuerdo? Así queda el registro de las presencias de quienes están hoy con nosotros. Dicho esto, avancemos y comencemos a trabajar en la lectura del enunciado de la actividad, que dice calcular la intensidad del campo eléctrico a 0,75 metros de una carga de 3 microcoulomb en el vacío. Bueno, esa es la información con que contamos. No hay grandes novedades.
La pregunta, la cuestión sería tranquila y lisa y llanamente analizar y decir, bueno, pero ¿qué debo informar? Intensidad de campo, ahí está. Y entonces empezamos a mirar acá y encontramos intensidad de campo eléctrico. Entonces, bueno, vamos a hacer así. Primero vamos a poner las palabras y después vamos a tratar de traducirlo a una fórmula. ¿Qué datos tenemos? 0,75 metros. Y una carga de 3 microcoulombs y la palabra vacía. Esos son datos que tenemos, que uno asocia con un poco el marco teórico con el que estábamos hablando. Entonces, ahora tratemos de ver. 0,75 metros es básicamente una distancia, así que podemos decir que esto es una distancia. Distancia 75 por centímetros. Ahí está. Es lo mismo que en metros, en centímetros. En principio yo les diría, deberíamos expresar todo en metros. ¿Por qué? Porque la normativa vigente legal argentina, el CIMELA, indica que se deben usar las unidades correspondientes al sistema. Entonces, la unidad fundamental metro es la que describe todas las longitudes. Pero siendo el centímetro un submúltiplo, básicamente estamos diciendo lo mismo. La carga, dice por allí, así que carga. Vamos a ponerle carga 3 por micro coulomb. Y ahí vamos. El vacío implicaba ¿qué cosa? El K0, K.0, o K.O, inicial, K en el vacío. Aquí era igual a 9 por 9 por 10 elevado a la 9. Y ahora me encantaría que ustedes me digan cuáles deberían ser las unidades. A ver si acá hicimos un poquito de lío, porque me quedó un elemento ahí mal, no sé qué fue lo que quise hacer. 9 por 10 a la 9. Ahí está. Y acuérdense, ¿cuál era la ley de Coulomb? Decía que teníamos que las fuerzas, es decir, tiene que dar Newton, porque del otro lado de la igualdad había Newton como resultado. Newton seguro tiene que darlos. Luego, ¿qué más decíamos? Tenemos dos cargas en el numerador y tenemos una distancia al cuadrado en el denominador. Entonces, para que solo queden los Newton, tenemos que tener, hacia abajo teníamos longitudes, acá tenemos longitudes arriba, metros elevados al cuadrado, y todo esto dividido, no, eso no, tanto no. Esto es lo que yo quería dividir, para que me quedaran todas las unidades juntas. Bueno, ahí quería dividido. No era exactamente eso lo que quería, pero no hay problema. Coulomb, ¿por qué? Porque teníamos dos cargas en la parte superior, elevado al cuadrado. Fíjense cómo las unidades las pudimos ir reduciendo directamente desde nuestro concepto base de donde surge la constante. Con lo cual, debemos considerar que siempre, en realidad, si manejamos las principales expresiones que describen una teoría, podemos ir pensando y sacando conclusiones respecto de cuáles son las unidades de medidas correspondientes a cada una de estas unidades. Con lo cual, genial. Fíjense cómo fuimos traduciendo ese enunciado a lo que nosotros queríamos que eran nuestras magnitudes. Con respecto a la intensidad de campo eléctrico, creo que habíamos dispuesto una letra E mayúscula. No me acuerdo muy bien, pero creo que era algo de este estilo. Entonces, bueno, por supuesto me está diciendo que hay que informarlo, con lo cual vamos a hacer así. Voy a ponerlo de esta manera y por supuesto lo voy a poner aquí para que nos quede muy clarito. Voy a seleccionar todo esto así y voy a desactivar acá, desactivar acá, desactivar acá, porque lo que quiero hacer es cambiar el tamaño y quería chequear, aprovechar, ahí está, quedó perfecto. Ahí quedó todo prolijito, vamos generando. Y ahora lo que tenemos que hacer es buscar relaciones útiles. Por acá vamos a dejar este texto. Esto creo que no hacía falta aclararlo. Distancia, carga,
constante de Coulomb en el vacío, y entonces lo que tendríamos que hacer sería ir a uno de nuestros capítulos de teoría y empezar a buscar y buscar. Y decir, bueno, campo eléctrico, ¿qué relación tenemos con campo eléctrico? Y empezamos a revolver y revolver y buscar y encontramos la definición de campo eléctrico, que acá tenemos. Campo eléctrico era básicamente la fuerza de Newton dividido la carga que nosotros habíamos de alguna manera tomado como carga de prueba, que siempre tomábamos de un valor de un Coulomb. Con lo cual nos quedaba esta relación. Fantástico, la voy a copiar y la vamos a trasladar para poder tener nuestra relación a mano. Ahí tendríamos nuestra carguita, casi un texto, así que fantástico. Esta sería nuestra relación que directamente, fíjense que la trasladamos y la copiamos de los apuntes teóricos. ¿Por qué? Porque más que eso no necesitaríamos. Entonces, bueno, ya sabemos que, y fíjense, podemos analizar y decir, bueno, en nuestra resolución, en nuestra estrategia de resolución, para nuestro caso la cosa viene muy relajada. ¿Por qué? Porque la expresión que tenemos nosotros por acá indica fundamentalmente hallar una intensidad de campo eléctrico. Nos dice que tenemos la constante K, tenemos la carga y tenemos la distancia. Con lo cual simplemente la estrategia pasaría por reemplazar valores en la definición del campo eléctrico. Campo eléctrico. Entonces vamos a poner el acento correspondiente por allí. Y no sería, ya prácticamente la tenemos cocinada la cosa. Fíjense que acá lo que tendríamos que hacer es agarrar y escribir la fórmula. Asignamos, esto es increíble porque fíjense qué lindo que, vamos a escribirlo exactamente igual. Entonces lo que voy a hacer es, fíjense, voy a venirme por acá que ya lo copié, para no meter la pata, con las mayúsculas, con las minúsculas, por la carga Q, todo dividido, la distancia, igual tampoco era muy difícil los subíndices que involucrábamos, esto la verdad es una pavada, más que nada es una disciplina al cuadrado, con lo cual le podemos pedir que nos muestre el resultado, que tendría que dar en qué unidades. Acá esta es una buena pregunta, ¿no? Porque nosotros lo que vamos a hacer es adecuar estas unidades. Entonces pensemos, arriba tenemos Newton, abajo tenemos carga, que sería Coulomb, con lo cual tendríamos básicamente Newton sobre Coulomb, que son las unidades que estamos manejando. Acá surgieron algunas unidades derivadas que nosotros no vamos a tomar en cuenta, y vamos a poner Newton dividido Coulomb, y bueno, ahí nos quedó nuestra unidad de medida, y fíjense que me da 4,8 por 10 a la 4. Es bastante importante. Si podríamos ponerle algún submúltiplo, podríamos, por ejemplo, ponerle una m de mili, y ahí nos daría un número más interesante. Entonces vamos a poner una m de mili, y hay que dar... Ah, no, perdón, vamos al revés, para chiqué la unidad, tengo que agrandar la unidad. K de kilo, tenemos 48 kilonewton. Me he ido para 1000 para atrás, una milésima, y crecí. No, y digo, yo lo que quiero es un número amigable, fácil de manejar. 48 kilonewton sobre Coulomb. Un lindo número. Y una linda fuerza también. Con lo cual, por supuesto, lo que tendríamos que hacer ahora, y ahora ya estaríamos haciendo un poquitín de trampa, podríamos expresar esto como también, fíjense, vamos a hacerlo también, vamos a poner la letra E, vamos a expresarlo de otra manera. Podríamos poner, por ejemplo, directamente Newton dividido Coulomb, pero, esperen que acá tengo que... Ahí. Pero agarramos y le cambiamos la nomenclatura como para mostrar los números. Cifras decimales le vamos a poner umbral de exponencial, vamos a subirlo a 6. Así me parece, me quedan los 48.000 newton y vamos a ponerle
cero cifras decimales, porque no tiene sentido para nosotros esto. Con lo cual, podríamos decir que tenemos resuelto nuestro ejemplo. Por supuesto, podríamos ponerle, acá me quedo algunos restos de tiza virtual, así que vamos a respetar nuestro paradigma de colorcitos para detallar los resultados. Y ahí nos quedó nuestro resultado, que serían 48.000 newtons sobre Coulomb. De modo tal que nos quede un valor tranquilo. ¿Esto qué sería? Esto sería lo que vale el campo en una cierta posición. Vamos a ver, no me acuerdo si tengo el simulador por acá a mano. Bueno, por acá creo que tenemos nuestro simulador. ¿Cuál era el que habíamos usado la otra vez? El de cargas y campos. Como verán, hay varios dando vueltas. Este no era. Cargas y campos, creo que era ese de cargas y campos, por lo visto. Como verán, tengo para electricidad bastantes simuladores. Entonces vamos a tratar de ver si podemos de alguna manera replicar esta situación para representarla de alguna manera. Voy a capturar la imagen. Entonces tendríamos una carga, que hemos dicho que era una carga positiva de... En este caso tenemos un nanocoulomb. Nosotros tenemos otro valor, así que habría que multiplicarlo por la escala, pero me interesa mostrar el dibujo. Y la intención era desplegar esto a 75 centímetros. Me tiene que dar el pulso, casi lo tengo. Bueno, digamos que tendríamos algo por acá. Y en este caso tendríamos que multiplicarlo directamente el campo, que me da, en este caso, 10,57 volts. Esta sería una manera de evaluar un poco el valor del campo, que es lo que estamos evaluando, ¿no? Entonces, una opción sería poner un sensor en esa posición y ahí tendríamos la fuerza de Newton correspondiente y digamos que como nuestra carga, el sensor es una carga unitaria, nos estaría dando la reflexión. Pero ¿qué pasa? Nuestra realidad, ¿dónde está la diferencia con nuestro problema? En la magnitud de la carga. La carga que yo tengo habilitada para poner aquí no es la que tenemos. Entonces tendríamos que este valor multiplicarlo por la carga correspondiente para tener nuestro valor de campo, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos acá el potencial de campo eléctrico, que es lo próximo que vamos a hacer, y tendríamos la carga, que sería una carga unitaria. Entonces, como la carga es unitaria, nos da básicamente el valor. Si tomáramos el valor de esta posición, tomáramos esta fuerza, que es la fuerza de Newton, su magnitud, podríamos hacer así, lo que hacemos es dividirla por la carga de prueba y tendríamos en este caso directamente el valor de nuestro campo eléctrico, que sería el valor de la carga multiplicado por la constante en el vacío de Coulomb y dividido por esta distancia al cuadrado. Básicamente es para comprender un poquitito cómo sería la cosa. Tendríamos esta secuencia y esta representación. El campo es el próximo paso que vamos a hacer. Acá podemos poner una cuadrícula si queremos, y podríamos llegar a poner por ahí una representación, sería una representación, así que yo lo que voy a hacer es una pequeña captura de pantalla. Voy a habilitar mientras tanto, mientras charlamos, que ahí vi algo en el cargas y campos, fue el profesor Van Bien. Yo lo que voy a hacer acá es tiro por acá, como verán, este cachito, y ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a tomar una partecita como para poner una representación en nuestro cálculo de lo que estuvimos realizando, pequeñito como para tener una referencia de lo que estábamos haciendo. Nosotros lo que hicimos fue básicamente calcular el valor del campo. Y ahora, claro, nos quedaría trabajar con el potencial electrostático, sería el paso siguiente. El potencial electrostático, acuérdense que era ¿qué cosa? A ver, alguien tipea un poquitín, qué era el campo. Mientras tanto, yo lo que voy a hacer es ir buscando. Primero vamos a guardar. Y después, lo que vamos a hacer es, no se olviden de poner nombres y apellidos en los listados. Por favor.
Y hoy voy a ver si antes armo mi listadito de buenos días, ¿eh? Y de las actividades. Entonces, por favor, no se olviden de poner su apellido y su nombre y el curso. Bueno, vamos por nuestro marco teórico. Antes habíamos utilizado la definición de intensidad de campo electrostático, que es lo que nosotros veníamos a buscar era el valor. Pero ahora nos íbamos por potencial, que es la próxima definición, potencial escalar, y habíamos dicho que la definición, ¿cuál era? El trabajo realizado para desplazar una fuerza, la fuerza que es la manifestación de la carga en movimiento, desde el infinito hasta una posición dada, ¿eh? Y la dividimos por la carga transportada. Eso es el potencial. Y de alguna manera, acá tendremos nuestra expresión. Acá la tendríamos, es Joule sobre Coulomb, Joule es trabajo, Coulomb es carga, y Volt es básicamente trabajo sobre carga eléctrica. ¿Qué sería? ¿Qué cosa? El trabajo que hay que realizar para trasladar desde el infinito hasta un punto dado una carga de la cual nos queremos independizar, por eso dividimos por la carga, y básicamente es ese trabajo de la carga unitaria, ni más ni menos. Y por supuesto, no nos interesa el concepto de potencial en un punto, que sí lo podemos calcular. Lo que nos va a interesar estudiar es la diferencia de potencial entre dos posiciones dadas. Y entonces, en nuestro ejemplo, bueno, simplemente también, en nuestro próximo ejemplo, yo lo que voy a hacer es copiarme la formulita que dice trabajo sobre carga, ¿y qué sería trabajo? Sería fuerza por distancia. Así que nos quedaría directamente el campo dividido la carga, ¿no? Vamos a ver cómo nos queda, pero vamos a tratar de armar esta expresión por acá. Upa. Esta expresión que me copié me la voy a encantar por acá como para tenerla disponible. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá tengo un problemita que es este. Bueno, en realidad tengo que hacer así. Esa es la ubicación. Vamos a alinear. Vamos a tirar un poquitito para atrás. Copio. Y acá lo que hago es pegamos. Ahí está. Y acá buscamos y pongo las relaciones. Acá vienen relaciones útiles. Ahí estamos. Esto podríamos, los datos, vamos a ordenarnos un poquitito. ¿Qué debo informar? Vamos a subir un poquitito para arriba. Ahí estamos. Esto sí, habría que subirlo hasta el borde de la hoja. Y creo que no hay muchos más datos, así que no necesitamos mucho más espacio. Con lo cual, tampoco la estrategia es muy complicada. La cuestión sería analizar un poquitito este segundo caso en el que nos piden qué debo informar. Potencial electrostático. Entonces, de nuevo, repetimos nuestra estrategia. Identificamos qué tenemos. ¿Y qué otros datos tenemos? Fíjense que por suerte dice campo eléctrico del ítem anterior. Entonces, ¿qué tenemos del problema anterior? Y tenemos bastantes datos. Primero tenemos el campo eléctrico. Tendríamos todos estos datos, que son decisionalmente los datos, ni más ni menos. Acá, por supuesto, tengo uno más, y me está faltando un tercer dato, que sería este campo E, que también lo tendríamos por aquí. Que sería E. Y lo vamos a poner con un nivel de unidades que nosotros podamos entender y que nos queden cómodas, que habíamos dicho que era Newton sobre, y Newton vamos a ponerlo, a ver, vamos a ponerlo como unidad. Ahí estamos. Y esto hemos dicho que lo poníamos como umbral exponencial, vamos a poner 6 para que aparezca, y acá le vamos a sacar los dígitos decimales. Vamos a sacar así. Ahí. Listo. Y esto lo teníamos con 14, así que vamos a poner todos los datos con 12. Y ahí nos acomodamos un poquitito más. Este dato es un poquito molesto porque tiene muchas unidades de medida, entonces me ocupa más espacio. Así que lo voy a poner desplazadito así por un costadito. Listo. Estos serían los datos que tenemos, esta sería la fórmula que tenemos. Claro, y la cuestión sería
¿cómo aplicamos esta fórmula, no? Porque ahora la estrategia sería tratar de analizar qué es trabajo. Trabajo dijimos que era fuerza por distancia. Con lo cual, ¿qué más tenemos? A ver si nos alcanza, porque yo no estaría encontrando mi incógnita. ¿Cómo sería el potencial electrostático? Estamos de acuerdo que sería una letra B de potencial, pero sería potencial en un punto. Vamos a ponerle un nombre, un punto A. Entonces ahí tendríamos nuestra incógnita. Tendríamos nuestro punto A, que sería este que tendríamos por acá. Un poco la idea de marcar esto era esto, ¿no? Tendríamos esta distancia, nuestra carga estaría por acá, y tendríamos que hacer, ver, el trabajo que implica traer desde el infinito hasta esta posición, esta carga. Bueno, en nuestro caso, ¿qué tendríamos que aplicar? Lisa y llanamente la formulita. Vamos a revisar un poquito más la teoría, como para ver qué tendríamos que aplicar. Fíjense que en nuestro caso habíamos calculado el campo eléctrico. Era esto que teníamos por acá. El campo eléctrico que era carga, el constante por la carga sobre la distancia al cuadrado. Entonces, en nuestro caso, miren lo siguiente. Y acá viene la parte interesante del uso del campo electrostático. El potencial de un punto lo podemos pensar como directamente también. El trabajo realizado es igual a la fuerza por distancia, con lo cual se nos simplifica una D en el denominador. O sea que nosotros tendríamos que tomar nuestro campo electrostático, que teníamos por acá, ¿y qué tendríamos que hacerlo? Multiplicarlo por D, ¿de acuerdo? Entonces, una alternativa sería tomar E, multiplicarlo directamente, y la otra sería agarrar y tomar esta expresión que tenemos por acá, que vamos a copiarnos por supuesto también, que dice que nuestro potencial, acá se me complica porque no tengo tomada la imagen, así que lo que voy a hacer, ¿saben qué? Voy a aprovecharme de este momento y voy a copiar la imagen con la fórmula que tenemos en SMAT, que me parece más piola. Esto voy a intentar copiarlo, a ver qué sale por acá. Un desastre salió. Entonces, claro, porque acá tenemos problemas con la configuración. Tenemos 10 minutitos para la primera pausa. Vamos a tomarnos 5 minutitos en el break y después seguimos. Cuando se corte la charla, ¿no? Entonces, vamos a tratar de armar esto. Se me generó un problemita con esto, la verdad está bastante desprolijo y feo. Así que voy a hacer una cosa, le voy a hacer una lavada de cara a esta expresión. Vamos a ver, vamos a escribir potencial. Sí, vamos a poner primero la P de potencial, vamos a hacer así. No, esto no, vamos a poner un signo igual de evaluación. Dijimos que era trabajo, L, el trabajo, ¿se acuerdan? Dividido, carga. Creo que era eso, habíamos dicho que era eso, ¿no? Entonces, habíamos puesto carga transportada, la carga. ¿Y esto a qué es igual? Esto dijimos que era igual a potencial, de nuevo, a la letra B, la P de potencial, la usamos para otra cosa, para potencia, así que vamos a usar la letra B, yo me estaba confundiendo. Vamos a hacer así, P de BA, claro, ya lo habíamos puesto arriba, me dormí, B en el punto. Entonces B que era directamente K0 multiplicado, ahí nos quedaba esta expresión, K0 multiplicado por la carga de prueba, la carga, Q dividido la distancia. Con lo cual, queda una expresión bastante relajada y tranquila. Entonces, esta expresión que teníamos por acá, podríamos también agarrar y decir que, bueno, estas dos expresiones son iguales, así que podríamos ponerla como una de las tantas relaciones que también tenemos disponibles. Y entonces, ¿qué ocurre? Como acá tenemos dos expresiones, dos relaciones, una de las que habíamos puesto por acá con las unidades, que es esta primera que teníamos acá, ¿qué pasaría? Lo que pasaría sería que acá tendríamos una más piola, porque en base a los datos que tengo, puedo utilizarla. ¿De acuerdo? Entonces, lisa y llanamente, por supuesto,
yo sé que también el campo electrostático dependía de qué cosa. Fíjense, yo vengo acá, K0 por Q sobre la distancia al cuadrado. Si al campo E lo multiplico por D, tendría que darme lo mismo. Con lo cual podemos jugar un poquitito en estos minutos que nos quedan, y dentro de la estrategia, por supuesto, la estrategia va a ser exactamente la misma del problema anterior, reemplazar valores en la definición, nada más que de campo eléctrico, de potencial de potencial, ¿no? Potencial de un campo electrostático, por supuesto. Entonces, lisa y llanamente tendremos que tomar esta expresión que tenemos por acá, y esa sería la más fácil, y ponemos, acá vamos a hacer así, y pongo B, bueno, no era eso que quería hacer, era poner B corta, asigno para calcular, y ahora sí, pego, y le pido que me dé el resultado. Y ya lo tenemos expresado en volts y todo. Fíjense qué lindo y qué loco. Y ahora vamos a chequear que el otro camino nos dé lo mismo. Pero, fíjense lo que voy a hacer. Voy a aprovechar estas dos expresiones que tengo por acá, y voy a ver si las puedo tipear en este lugar que me estaba resultando bastante incómodo, esta expresión que tengo por acá. Entonces, esto de que tengo acá voy a hacer un poquito de espacio. Ven que esta está armada con otro criterio que no es un criterio de fórmula. Y ahí tendríamos una expresión un poquitito más razonable. ¿Eh? Entonces lo que voy a hacer es, esta parte que tengo por acá, la voy a sacar de mi expresión, esto también, esa sí la voy a dejar. Y bueno, esto también la verdad podría haberlo hecho de la misma manera, ¿no? Bueno, ya que estábamos, ponemos potencial igual, y era, como hemos dicho, que era trabajo realizado dividido carga transportada. Trabajo realizado dividido carga transportada. Ahí trabajo, va a tener que ser dividido, ¿no? Y ahí se lío. Ahí está. Tengo que dividir esto únicamente. Dividido, carga. Ahí la desventaja que tengo es que por usar este lenguaje, digamos que es el lenguaje matemático, por ahí no soy tan específico. Entonces ahí me convendría, este lo hice mal, fíjense que no es tan fácil la cosa, tendríamos que ponerlo ahí. Y ahí nos quedarían las dos expresiones, digamos que centradas, de la ecuación. El trabajo, pues, bueno, podríamos aclarar en algún momento, pero de alguna manera, fíjense cómo uno va aprovechando, y acá estamos haciendo algunas aclaraciones, así que tendríamos que poner que trabajo es trabajo realizado y carga es carga transportada. Y el potencial es una, acá me faltaría poner potenciales en la letra B, ¿no? A ver si lo podemos hacer. No creo que se pueda hacer porque como son fórmulas, no puedo poner otro signo igual ahí porque me toman paréntesis. Pero esto lo vamos a poner una letra B por acá, mayúscula, para que nos quede claro, y lo voy a poner de esta manera igual. Me parece que va a ser más saludable. Y en lugar de esto, ponemos esta, que me parece bastante más interesante. Ahí quedó. Voy a mantenerlo, como verán, ahora lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Como realizamos alguna modificación, tendríamos que venir acá y ponemos acá modificación 7.5, y acá le vamos a corregir que hoy es 3, 9, 20. Esto es algo que habitualmente nunca me acuerdo de hacer. Así que normalmente no lo estoy actualizando, actualizo, corrijo y me olvido de corregir arriba, solo que hoy me acordé. Así que bueno, acá tendríamos nuestro análisis minimizado y tendríamos nuestras expresiones con la solución del problema. Esto lo podríamos descartar, y acá lo que podríamos hacer es hacer una pruebita.
y decir que B también es igual a el campo E multiplicado por D. Y vamos a ver qué nos da. Y nos da lo mismo, básicamente, ¿de acuerdo? Lo cual es una buena noticia, pues nos permite ver que podríamos haberlo planteado de la misma manera. Esto es el potencial respecto de un punto. Ahora bien, vamos a continuar avanzando y ya nos vamos a meter en la guía de actividades, porque hasta aquí lo que hicimos fue un par de ejemplos para desarrollar las ideas, por eso venía tan relajado. Entonces ahora nos vamos a poner a trabajar ya en nuestra guía. Nos está quedando prácticamente 1 minuto 43 segundos, así que lo que voy a hacer es literalmente irnos a la guía de trabajo de actividades, porque claro, ahora nos viene el próximo ejemplo, que es el de capacidad. ¿Eh? En el caso de capacidad teníamos los capacitores, acá tenemos la distancia entre dos puntos, que es lo que cuenta, lo que interesa, porque el potencial no sirve para nada, sino que lo que interesa es la diferencia de potencial entre dos puntos concretos del universo. Entonces, acá lo que vamos a hacer es empezar a meternos con la capacidad de un capacitor, que sería esto que estamos definiendo acá y que habíamos visto como la cantidad de cargas almacenadas dividido la diferencia de potencial. Y por eso la importancia de la diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos dos puntos, la diferencia es entre esos dos puntos. Y ahí entra a jugar este concepto de capacidad. Acá tendríamos lo que sería nuestra diferencia de potencial, básicamente, que no es ni más ni menos que lo que estaba contándole yo hasta este momento. Entonces, nosotros tenemos la situación en la cual definimos nuestra diferencia de potencial y definimos que la capacidad eléctrica son las cargas transportadas a través de la diferencia de potencial. O sea, entre una cierta diferencia de potencial, la capacidad es la posibilidad de almacenar en un cierto lugar una cierta cantidad de cargas. Esa sería entonces la definición básicamente. Esa sería nuestra explicación conceptual. Y con eso nos vamos a reencontrar seguramente en unos 20 segundos. Vamos a cortar, vamos a grabar. Y cuando nos reencontremos 5 minutos, estamos retomando la charla correspondiente al miércoles 3 del 9, lo que vamos a hacer es compartir, porque nos vamos a estar metiendo en la resolución de problemas. Entonces les voy a proponer el enunciado de un problema. Ya tomé el atrevimiento de capturar un par de cosas, de forma tal de ir ganando unos minutitos. Y bueno, lo que estaríamos viendo en este momento sería lisa y llanamente, ¿qué cosa? El enunciado del mismo. ¿De acuerdo? Entonces, en el enunciado del problema, lo que nos pedía era calcular el valor de un condensador. En realidad, la palabra condensador es muy atrevida. Entre paréntesis, tendríamos que ponerle capacitor desde el punto de vista físico. La verdad que el nombre condensador en realidad no es que sea atrevido para nada. Sino que es un concepto de electrónica, un concepto que está más en el ámbito práctico. En el laboratorio de física teórica hablamos de capacitores, pero la verdad es que hay una equivalencia en el nombre de condensador y capacitor. Yo trato de hablar de capacitor y no de condensador porque siempre algún despistado puede ir por la línea de que condensa, por ejemplo, un condensador de agua, que condensa agua. Y entonces acá lo que estaríamos de alguna manera, en realidad es condensando electricidad. Es decir, la acumulamos, la guardamos y en el momento que la necesitamos la descargamos toda. Es es como si fuera una gran cantimplora en la que guardamos cargas eléctricas para usar en algún momento y trasladarlas, por ejemplo. De eso se trataría. Pero bueno, acá lo que hice fue trasladar ya un ejemplo picante. Picante, ¿por qué motivo? Porque yo lo que les estoy pidiendo es, yo tengo que construir un condensador, un capacitor en realidad, y tengo una serie de capacitores o condensadores. Un capacitor 1, un capacitor 2, un capacitor 3 y un capacitor 4 que van a estar conectados del modo que representa el esquema. Es decir, 3 van a estar en paralelo y 1 en serie con respecto a esos 3. Entonces, ¿cuál sería la realidad en la cual tenemos que manejarnos? Bueno,
en que lo que nos está pidiendo es el capacitor equivalente. Y se acuerdan que la clase pasada habíamos ya trabajado en el concepto de lo que eran capacitores, en la conexión de los capacitores, y de alguna manera habíamos establecido las relaciones que teníamos respecto de esa conexión de capacitores. Entonces, ¿qué debemos informar? Acá tendríamos los datos. Yo lo que hice fue, tranquilamente, bueno, este sería el enunciado tal como lo tenía por allí, preparado para trasladarlo acá. Lo que hice fue traducir estas cargas que están expresadas en nanofaradios, nanofaradios, ¿qué eran los faradios? ¿Se acuerdan que la definición era Coulomb, la carga, ¿se la capacidad que teníamos? ¿Qué era la capacidad? La capacidad era la carga dividido el potencial. Y el potencial era el trabajo para mover una carga. Entonces, básicamente, la capacidad sería la posibilidad de almacenar cargas entre dos placas para usarlas y trasladarlas en el momento que necesitemos. Por supuesto que hay un tema que es particular, que es, nosotros para poder guardarlas ahí adentro vamos a tener que hacer un cierto trabajo, y de eso hace mención el potencial, básicamente, del trabajo que nos genera guardar todas esas carguitas en este aparato que es el condensador para poder disponerlas en el momento que necesitemos. Entonces, bueno, la idea sería, yo lo que hice fue lo siguiente. Primero, puse en evidencia, para los que están un poquito despistados y no se acuerdan lo que era nano, además de ser el nombre de un auto hindú y de ser es una unidad, un submúltiplo, que implica 1 por 10 a la 9. Entonces lo que hice fue, en este caso, simplemente escribí nanofaradios y los puse en faradios para mostrar la diferencia. Es decir, tenemos los mili, que eran 3, los micro, que eran 6, los nano, que eran 9. Más o menos viene así la historieta. Entonces, es chiquitito esto. Estamos hablando de magnitudes pequeñitas. Ahora bien, en cuanto al múltiplo que estamos utilizando, unidad de medida, esto es básicamente funcional a los circuitos electrónicos, en realidad. La cuestión sería, ¿qué debo informar? La capacidad equivalente. Entonces yo lo que voy a hacer, lo vamos a hacer así, vamos a poner una C, punto, y podríamos decir, bueno, vamos a poner la E de equivalente, no hay ningún problema. Y nos quedaría de esta manera. Esa sería nuestra incógnita, capacidad equivalente. Y ahora sí me van a tener que ayudar porque la verdad es que lo que encontré como relaciones útiles hasta ahora y nada más fue la definición de capacidad que me decía que era esto, y la unidad de medida. Entonces teníamos Coulomb cuadrado sobre Joule como unidad de medida para el faradio, que era la capacidad. ¿Qué otras relaciones podríamos tener? Porque acá la verdad que no me estaría ayudando mucho esta escala que encontré, esta unidad esta relación que tuve. Entonces tendríamos que ponernos a buscar sobre qué tema, sobre conexión de capacitores, porque la verdad es que acá tendríamos algunos capacitores. Entonces, si mal no recuerdo, habíamos estado charlando en la clase pasada sobre ese tema, y habíamos llegado, miren, acá tengo otra que me olvidé de ponerle. Vamos a poner también esta relación, a ver si nos sirve, por ahí nos sirve, por ahí no. Ahí tendríamos otra expresión, un detalle que merece la pena ser corregido es el siguiente. Fíjense que ahí tengo subrayadito. Eso me hace notar que esa expresión fue sacada de SMAT, en realidad de MATCAT, porque cuando aparece ese subrayado es porque hay variables definidas previamente. Así que esta la voy a poder escribir para que quede más linda acá. Vamos a hacer así, vamos a escribir, vamos a aprovechar y vamos a escribirla. C es igual a epsilon. Vamos a encontrar el epsilon, hay que encontrarlo. No, acá está ya, acá lo encontré. Multiplicado por S dividido D. Entonces, esta la voy a escribir acá. Es más, me gusta más como quedó escrita así que lo que vamos a hacer es copiarla por acá. Miren qué loca la vida, ¿no? Y la pegamos acá. Me parece que quedó mejor, ¿no? ¿Qué opinan? Vamos mejorando nuestro día a día con esta posibilidad de recorrerlo
Y acá lo vamos a achicar un poquitín. Ahí está. Bueno, un detalle importante, esta relación, acá simplemente les hago mención, epsilon, por si acaso, lo vamos a copiar y pegar. Esto también este es un como dato, y por supuesto lo que voy a hacer es aprovechar y vincular las relaciones. No creo que lo usemos, porque la verdad no estoy, pero vamos a ponerlo, y yo lo que sí voy a hacer acá es poner así, epsilon punto 0, y le vamos a asignar 1 dividido 4 por pi por k.0. Y vamos a ver qué nos da esto. Si hicimos bien la cuenta, claro, K0 lo tenía un poquito más arriba, pero se ve que debo haber usado otra cosa por acá. Ahora vamos a tomar este de acá para que no haya dudas. Vamos a ver qué dice por acá. Y bueno, pues mi intención con es chequear ese 885, ya que estamos. Ahí está. Casi nos da eso, ¿no? Miren, me da en el cálculo que yo tengo, y esto tiene que ver seguramente con la precisión, ¿no? Me da 884 por 10 a la menos 12, y seguramente tiene que ver con el valor de pi que nosotros debemos tener asignado 15 dígitos, y en el caso de MATCAD, o en el caso de este cálculo, se habrán tomado algunos dígitos más, o al revés. No lo sé, entiendo todo lo contrario, que por ahí menos dígitos, porque al tener más dígitos en el denominador, diríamos así, el número resultado es más pequeño. Así que seguramente estamos trabajando con más cantidad de dígitos que con quienes fijaron la variable, y por eso nos da levemente diferente. Y con respecto a estas escalas que los faradios sobre metro, que es una unidad de medida interesante, bueno, acá también podríamos decir que en base a esta unidad derivada tendríamos esto que es Coulomb cuadrado Newton sobre metro cuadrado. Entonces yo lo que voy a hacer es poner Coulomb al cuadrado dividido Newton por metro. ¿Por qué motivo? Porque voy a aprovechar a... Ahí está, miren qué lindo que quedó, qué prolijito que quedó. Ahora sí hay un detalle, me da metro cuadrado, me olvidé de poner el cuadrado acá. Mala mía, ¿eh? Ahí está. Ahora sí quedó bien. Fíjense cómo me lo arregló y me puso el metro a metro. No nos deja equivocar esto. Entonces, bueno, esto me interesaba ponerlo ya que estamos. ¿Por qué? Porque ya lo guardo como fórmula. La verdad, la milanesa es esa. Entonces, acá simplemente lo reemplacé. Y fíjense que me quedó bastante. Acá vamos a tener que poner un punto y aparte. Pero estamos remozando también, aprovechamos a remozar los apuntes y renovar las formulitas un poquitito. Fíjense que me quedó más limpita la expresión. La verdad me gusta más esta nomenclatura que esta que venía armando. Así que ya que estamos, si no les parece complicado, pues podamos hacer esta también. Pero vamos a ver ahora. Yo lo que voy a hacer es ir guardando y nos vamos a parar acá, porque todavía no tengo la solución a mi problema, que era encontrar las expresiones. Acá teníamos, ¿se acuerdan que habíamos visto? Y teníamos esta expresión por acá. Ahí acá hay una que me puede ayudar. Que la capacidad de los capacitores en paralelo es la suma de las capacidades. Ahí esa me pintó mejor. Vamos a ponerla por acá a ver si salió. No la copié. Vamos a copiarla. Vamos a pegarla. No, no es eso. Ahí. Epa. ¿Dónde la estoy mandando? No me está tomando. Lo que tengo que hacer es pivotear. Así es la vida con esta aplicación. Hay veces que no me toma la relación con los procesadores. Así que bueno, con el procesador de palabra. Entonces ahí lo tenemos. Ahí tenemos la otra expresión. Esta también la podemos copiar y ponerla. Es interesante porque vamos generando y mejorando nuestra base de nuestro archivo. Vamos a poner C total, C punto total, le vamos a asignar la sumatoria. Esto para que vean qué lindo que es este tipo de cosas cuando y vamos a ponerle por acá, igual 1 a n. ¿Y qué cosa? Las capacidades i. Capacidades.i.
Ahí quedó. Miren qué linda que me quedó esta expresión que teníamos por acá tan difícil, ¿eh? Y ya la tenemos también escrita por acá y por supuesto voy a aprovechar a remozar mi, mi expresión. Ahí quedó bastante mejor. Y por supuesto, ahí tendríamos que hacer esta misma, ya que estamos para que quede bien, ¿no? Y lo podemos hacer que la capacidad total la suma de las capacidades. Entonces, fíjense todas las relaciones que vengo encontrando. Se me está complicando el panorama. ¿Eh? C punto total o equivalente, ¿no? Ahora vamos a tener que uniformar un poquitito. Es igual a C1 más C2. ¿Cómo era nuestro dibujo? Más C3 creo que era, ¿no? Eran 4. Y esta sería nuestra capacidad. Acá me falta un puntito. Este es C total con puntos suspensivos. Tendríamos que ponerlo más medio feo. Esperen. Voy a hacer así. Esto no me gustó como lo planteé. La hice mal. Vamos a hacer este signo igual. Ahora sí. Porque yo tendría que poner ahora más. Y acá tendría que poner puntitos suspensivos, ¿no? No, me toma la coma. Listo, hasta ahí llegué. Esto sería la traducción de esto. Este sería el lenguaje matemático y este sería en la práctica, seguimos poniendo los términos que haga falta, hasta C.N. ¿No? Y en el medio tendría que haber más. Pero la idea es sumar todos. Bueno, estas son todas las relaciones que tenemos. No, me falta más, porque fíjense que acá encima tengo 3 en paralelo. Este es para paralelo. Esto es paralelo. Así que dentro de todo, voy bien. Esto vale para paralelo nada más. Esto era un valor que habíamos encontrado por acá. Vamos a dejarlo ahí, sí. Esto lo podemos eliminar porque ya es un texto, así que gano en lugar acá. Bueno, fíjense que voy encontrando formulitas. Me estaría faltando serie, que habíamos estado revisando y también lo habíamos evaluado nosotros. Entonces vamos a poner acá serie. Y se pone complejo esto, como verán. No es fácil. No es fácil la historia porque tenemos que ir viendo. Y esta ya se pone más picante, esta formulita. Pero no me acuerdo que estaba complicada. Ah, esta no la pusimos. Bueno, esto lo voy a dejar así como está. Solo que lo voy a agrandar un poquitito para que. Ahí está. 3 capacitores, bueno, sería la expresión general. Esto vamos a tener que achicarlo para que quede un poquito más pequeño, porque le habíamos puesto 3 títulos acá. Así. Y esto, para acá tendría que venir. Ahí, y este tendría que venir acá, ¿no? Borré. A ver, vamos a deshacer, que estamos haciendo lío. Vamos a hacer así. Que se me está complicando. Yo, la verdad no tenía intención de dedicarle tanto tiempo. Ahí. Acá se va notando un poquitito los conocimientos que teníamos en ese momento, en el momento que hicimos la, el apunte, los conocimientos que teníamos de uso de la aplicación, ¿no? Fíjense cómo tiene un tiempo ya esto. Ahí está. Bueno, vamos actualizando, ayornándonos de a poquitito, pero ¿qué pasa? Acá tengo capacitores en serie, con lo cual esta sería mi expresión que tendríamos que captar. Bueno, la voy a copiar. Estos son capacitores
en serie. Y las fórmulas se van poniendo cada vez más picantes. ¿Eh? Y esta voy a tener que copiarla de nuevo porque también está fea para escribirla. Fíjense que está medio fulerona. Entonces, vamos a ver, ahí está. Lo tenemos ahí a la vista. Y voy a poner lo siguiente. Este lo voy a poner un poquitito más para acá. Vamos a escribir C total de nuevo. Acá le vamos a poner serie. Me parece mejor. Vamos a poner un signo igual. Allá le vamos a poner, vamos a hacer un arreglito acá. Y vamos a poner paralelo. Acá vamos a poner serie con mayúscula para que se note la diferencia de las palabras. Ahí está, paralelo, serie, y acá tendríamos que armar este muñeco impresionante. Y acá viene la primera consideración muy, muy importante. En realidad, esta correlación dice 1 sobre C total es igual a la sumatoria de las inversas de las capacidades. Como yo estoy poniendo esta expresión, estoy poniendo esto entre paréntesis, y ahora voy a poner esa expresión, que no es ni más ni menos que, si se fijan, la misma que tengo por acá. Esto que tengo acá, esto que estaría acá es casi esto. Lo que voy a hacer es copiármelo, porque me va a resultar más fácil copiarlo ahí que acá. Voy a ponerlo así. Y ahora lo que tengo que hacer es, primero antes de hacer eso, voy a poner, no me conviene, me conviene ponerlo, a ver, así, ahí lo tengo. Y acá reemplazo y pongo 1 dividido. Y esto lo saco, volver acá, pongo 1 de menos. Esto que tengo acá lo elimino y lo ponemos en el denominador. Ahí quedó. Esa sería nuestra expresión. A ver si lo hice bien. Creo que sí. Estamos en un problema porque voy a hacer un cambiecito acá. Voy a hacer así, porque la verdad se me está complicando el espacio y prefiero más prolijidad respecto de esto. Entonces, la posibilidad que uno tiene con esto es siempre trabajar con más espacio y manejarlo y manipularlo. Esta es una de las grandes ventajas que tenemos con este tipo de expresión, de herramientas, ¿no? Entonces, veamos. Nos quedó bien 1, y esto, la totalidad de la expresión, tiene que estar a la menos 1. ¿Por qué? Porque eso significa que es la inversa. Es muy importante. Esto sería típico lenguaje matemático, ¿eh? En el cual tenemos las dos expresiones, serie, paralelo. ¿De acuerdo? Esta la vamos a poner. ¿Y acá cómo quedaría? Y acá les voy a poner bien la fórmula para que no haya lugar a dudas. 1 dividido C punto total serie es igual a 1 dividido C.1 más 1 dividido C.2 más 1 dividido C.3 más, y ahí metí la gamba mal, ahí está, momento, me entusiasmé, apreté los botones, las barras que tenía que apretar. 1 dividido C.3 más 1 dividido C.n, la general. Entonces nos quedaría lo mismo acá que arriba. Y acá le tendríamos que poner la palabra paralelo. Así no quedan dudas. Entonces esto es un buen aporte porque estoy mejorando la dicción de la expresión matemática que estamos utilizando en el apunte, así que seguramente lo voy a estar sumando a mi apunte. Me parece más interesante. Por supuesto acá tendría que haber puesto puntitos suspensivos en el medio. Tenemos otro signo más. Ahí. Así. Como para que vean que se completa con otra cosa que esa sería la manera para que quede bien claro, en el sentido de que continuamos hasta que aparece el último valor, que sería Cn. Y estas serían las expresiones matemáticas. Con lo cual, fíjense qué lindo. Tenemos ya con las relaciones tenemos un lindo lío. Por suerte para nosotros, la realidad es que
de todas estas expresiones que tenemos por acá, que estuvimos seleccionando y buscando, que tenían que ver con capacidad, porque como hablaba de capacidad, y la gran pregunta era, ¿cuál es la capacidad? ¿Eh? Encontramos en este último tramo las que tendríamos que utilizar, que serían en paralelo y en serie. ¿Por qué motivo? Porque fíjense que acá tenemos 3 capacitores. Entonces, encontramos la capacidad total serie en paralelo, encontramos las expresiones. Entonces, dentro de estrategia, ¿qué sería? Para calcular la capacidad equivalente, entre paréntesis, total del sistema, que es un sistema, es algo compuesto de partes que tienen un objetivo en común, así que está fácil. Cuando no sabemos bien qué decir, ponemos sistema, quiere decir todo lo que está ahí. Para calcular la capacidad, me faltó una letra D por ahí, equivalente, total del sistema, ¿qué tenemos que hacer? Primero, encontrar capacidad equivalente 1, 2, 3, que sería paralelo. Segundo, encontrar capacidad equivalente total. Sería serie de 1, 2, 3 y 4. Más o menos esa sería mi idea, ¿no? Sí, estoy escribiendo en un lenguaje, en un pseudocódigo de alguna manera, esto para los chicos que estén en programación, un poquitito la idea de lo que tendríamos que hacer. Y de todo esto que yo fui revolviendo por acá, bueno, encontramos que lo que me sirve realmente es esto que tengo por acá, o esto es lo mismo, y esto que tengo por acá, o esto que tengo por acá. Estas dos son equivalentes, son lo mismo, nada más que uno en lenguaje matemático y en el otro un lenguaje un poquitito más cercano a lo que hacemos habitualmente. Con lo cual, vamos a calcular la capacidad equivalente del primer bloque. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, me voy a valer de la ayuda del Paint. Acá tenemos, y vamos a hacer así. Vamos a buscar nuestra capacidad equivalente de este bloque. Entre A y B. Me falló este tramo de acá. Entonces, primero hacemos la capacidad equivalente a B, que sería lo que teníamos que haber puesto de movida en esa explicación cuando puse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren, acá. Acá, el 1, 2, 3, entonces este sería A-B. Esta es la que tendríamos acá. Y la otra sería A- creo que había una letra C, calculo yo. Que no me acuerdo del dibujo, vamos a mirar. Hay uno acá está el C, así que es fantástico. Nos quedaría entonces. Y acá nos quedaría, fíjense que en lugar de esto, yo lo que podría hacer es lo siguiente. Podríamos después borrar toda esta parte de acá y borrar toda esta parte de acá. Y a este ponerle capacitor. Capacitor A, B, por llamarlo de alguna manera. Y por supuesto esta es una letra un poquitito más amigable. Un Arial estaría más que bien. Y en lugar de un 48, un 2 estaría perfecto. Y listo. Ahí se me complicó. Ahí. Esto funciona así. No logro agarrarlo. Ahí está. Y tendríamos nuestro próximo dibujo,
que sería la segunda etapa. Y ahí tenemos más o menos nuestra idea. Esto sería el punto 1. Esto lo pasaríamos por acá. Y acá tendríamos lo segundo que tenemos que hacer. Entonces, acá en este bloque, por supuesto, lo que vamos a hacer es achicar un poquitito la imagen para que nos quede como una referencia y entendamos y calculamos. Y esto sería la otra línea de trabajo que tendríamos que activar, que yo creo que con ese espacio es más que suficiente. Y este dibujito vamos a también achicarlo un poquitito porque es un mero esquema para que sepamos lo que estamos haciendo. Entonces, acá tendríamos que usar esta fórmula que teníamos por acá. Vamos a usar esta. Y vamos a despejar, en realidad. Entonces, nosotros tendríamos 3 capacitores. Vamos a copiarnos esto por ahora y vamos a ponerlo por acá. Lo que voy a hacer es una modificación a esta fórmula. Primero, de todo esto que tengo por acá, vamos a hacer así. Vamos a cortarlo, lo vamos a pegar por acá. Voy a sacar los términos que me sobran, en este caso son estos que tengo por acá. Esto porque me gusta mostrarles cómo las cosas ya están, de alguna manera. ¿Se entiende? Entonces, un segundito y ya terminamos. Esto que tenemos acá, lo vamos a cortar. Esto lo borramos. Lo vamos a poner así. Porque a fin de cuentas nos están pidiendo esto, que calculemos. Y entonces lo que vamos a hacer es abrir un paréntesis, poner esto que tenemos por acá, y todo esto elevarlo a la -1. Y ya tenemos calculado nuestra capacidad total, que valdría la capacidad total serie, que sería la AB en nuestro caso. Nuestra capacidad total serie, le vamos a poner el nombre que corresponde. A, B. O podríamos haber puesto 1, 2, 3 también. Es lo mismo. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es ahí A, B, y un signo igual para que nos muestre cuánto vale nuestra capacidad. Ya la calculamos. Y lo que nos quedaría es la... No, estoy haciendo mal. Las paralelas, se da cuenta que me distraje un segundo. Estas fórmulas son las que vienen acá, porque estas son las inversas eran las de serie. Y nadie me tiró un mensaje, ¿eh? Veo todos los nombres, apellidos, todos ocupados en poner presente, pero nadie se da cuenta que agarré al revés. Si esto es para este dibujito que tengo acá es paralelo y agarré la fórmula de serie. Qué bárbaro, chicos, ¿eh? Bueno, menos mal que me di cuenta a tiempo. Esta es más fácil, por suerte, y ya la tengo armada. Entonces, fíjense, esta sería, ahora sí, vamos a arreglarla. 1, 2, 3. No te calentés, sería básicamente la situación. Este sería el AB. 2 puntos. Vamos de nuevo, ahí está. Ahí le ponemos un signo igual, ahí la tenemos. Esta era la expresión que teníamos que usar. Acá la adaptamos. Y acá vamos a hacer lo mismo. Solo que acá sería AC. En el cual lo único que cambia es que no tengo 1, 2, 3, sino que tenemos un término menos. La última sería 4. Y acá tendríamos AB. Y lo tenemos. Me estaría faltando, por supuesto, para que quede como en el otro caso, poner la expresión general, ¿sí? Que era esta, que sí me gusta ponerla para que se vea bien y que se note cuál es la diferencia fundamental. Acá tendríamos la expresión y el despeje, y este sería el capacitor total. Este sería el capacitor, no AB, que es el que tenemos que poner, sino que es el AC. Me va a dar error, ¿por qué? Porque yo tengo puesto acá, y me falta la letra C. Ahí estaríamos. ¿Qué me dio? Esto es en faradios, 3 por 10 a la -8. Vamos a ponerlo en microfaradios, que es un número que está bueno, me gusta, nada más que porque eso. A ver, y me da 0,03 microfaradios. El resultado de este cálculo, podríamos ponerlo en nanofaradios también,
Entonces, en lugar de microfaradios, podemos poner nanofaradios, y en este caso nos daría 30 nanofaradios. ¿De acuerdo? Son maneras de expresarlo, pero es el valor total del capacitor. Con lo cual, no nos quedaría más que simplemente, fíjense, resaltarlo, marcarles con colorcito gris, darle un buen tamaño al texto y decirles muchas gracias a todos ustedes. Espero que estén un poquito más pila la próxima vez, porque casi me meto en un berenjenal, hago un montón de desastres porque no me tiraron ningún centro. Ese chat está durmiendo. Menos mal que no usamos la conexión con todas las pantallas abiertas, porque si no, ¿saben lo que pasaría? Tendríamos que estar chequeando que se muevan, porque ya veo que me ponen la foto y se mandan a mudar y se quedan durmiendo. Ni señales de vida dieron hoy. Pero bueno, lo concreto es que hemos resuelto nuestro primer caso y les he tenido que dar 4 minutos adicionales a los horarios que teníamos previsto en nuestro plan, un producto de las circunstancias. Así que bueno, gente, lo que vamos a hacer es, lisa y llanamente, ir terminando la clase de hoy. Les agradezco mucho su presencia y los espero encontrar el próximo lunes. El próximo lunes vamos a trabajar directamente sobre la guía de actividades, de forma de tratar de tomar varios de los problemas y avanzar. ¿Por qué? Porque el jueves vamos a empezar a hablar un poquitito de electrodinámica. Y la semana siguiente vamos a hacer un cuestionario de electrostática. Entonces, lo que les voy a pedir es que traten de avanzar en lo posible en la guía de actividades que tenemos por acá al fondo. Bueno, acá tengo un problemito más resuelto, tengo varios problemitas de energía, etcétera, etcétera, pero por supuesto, acá todo lo que es rojo, relájense, es a título informativo. Tenemos que ir al fondo de la guía, que es larga, esta guía es muy larga. Fíjense que es muy larga esta guía. Y comenzar a trabajar. Les voy a pedir que empiecen a trabajar en esta guía electrostática sobre estos problemas. Fíjense que ya tendríamos que estamos en condiciones de llegar al problema número 5 y resolverlo. Entonces, traten de avanzar lo más que puedan, cosa de que el día lunes de la semana que viene estemos ya en estas posiciones. El problema 6 también, hasta el problema 6. Ya estamos en condiciones de hacer todo el capítulo, tenemos todos los elementos básicos. De esto vamos a picotear la clase que viene y vamos a intentar hacer 2 o 3 problemas. Seguramente voy a hacer el problema 5A y les voy a dejar el 5B o viceversa, y alguno de los otros cortitos como para que tengamos un ejemplo. Pero en principio ya tenemos los ejemplos y la mecánica para resolver absolutamente todo. Así que bueno, muchísimas gracias por todo. Pasen un lindo fin de semana. Nos estamos encontrando el próximo lunes a las 9 de la mañana, como siempre, desde marzo. Que nos encontramos todos los lunes a las 9 y todos los jueves a las 9. Muchísimas gracias a todos. Buen fin de semana y a quedarse en casa y cuidarse, que la cosa está complicada. Por favor, cuidarnos. Nosotros es cuidar a los que queremos.